En esta ocasión les voy a presentar un flujo de trabajo en R, en el cual nosotros vamos a poder hacer un análisis espacial de un raster, en el cual vamos a hacer el análisis del cambio de la cobertura, en este caso de un bosque nativo, entre un año y otro año, para poder ver el impacto que ha tenido en esta unidad territorial en cuanto a la deforestación. Para ello voy a usar el programa RStudio con dos librerías que se están usando ahora actualmente para el análisis de datos espaciales, como es la librería SF para el análisis de datos vectoriales y la librería, en este caso, START, que me va a permitir leer raster o vectorizar, en este caso, perdón, en este caso rasterizar capas vectoriales. Como insumo voy a traer unos archivos vectoriales que en este caso tengo de cobertura del suelo de varios años en mi país. En este caso voy a tomar la del 2016 y la del 2018. Yo aquí puedo descargar estos datos. En este caso me va a interesar ver el cambio de la cobertura en el tema de bosque, en el nivel 1. Y como nivel 2 vamos a tener que identificar los bosques nativos y la plantación forestal. Entonces, en base a esto, en este ejercicio que voy a realizar, vamos a hacer el análisis del cambio que ha habido en esta cobertura para ver, analizar e interpretar que esto podría ser un tema de deforestación. Abrimos el RStudio. Para este análisis vamos a necesitar las dos librerías que ya mencioné, SF y STARS. Para ellas las vamos a cargar. Y luego lo primero que vamos a hacer en este caso, para este flujo del trabajo, lo que yo tengo es un archivo vectorial. Entonces lo primero que yo voy a hacer es llamar a estos vectores que me demarcan todo el tema de la cobertura de suelo a nivel nacional. Y luego vamos a hacer una operación en la geometría, la que me va a permitir cortar cierta porción en este caso, donde voy a hacer el análisis, para luego con ello convertirlo a un raster y poder hacer el análisis para este ejercicio. Para ello, yo voy a necesitar cargar mis datos. En este caso, para cargar los datos, yo voy a guardarlo en estos datasets y voy a usar el método de SF que se llama stread, que me va a permitir llamar, en este caso, o leer los archivos que en este caso están en formato shape. Los va a leer ubicando la dirección simplemente, y una vez que los leas los va a guardar en un dataset que van a ser de un objeto espacial SF. Una vez que tengamos ya cargado aquí en este caso nuestros datasets, vemos que son objetos SF, son objetos espaciales. Vamos a cerciorarnos de que todos estos datasets estén dentro de o tengan un mismo sistema de referencia de coordenadas. Entonces, para ello vamos a hacer un método que me va a permitir, en este caso, transformar mi sistema de referencia de coordenadas de cada dataset y tenerlos todos de una misma manera. Luego lo que voy a hacer, de mi capa cantones, voy a escoger solamente una unidad territorial, en este caso es un cantón de la provincia de Manabí, que me va a servir como unidad de análisis. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es seleccionar de mi dataset cantones, seleccionar solamente el cantón que en el atributo DPA de scan se llama Flavio Alfaro. Entonces, este código aquí me va a permitir guardarlo en un dataset que se va a llamar Flavio A. Y en este caso vamos a ver cuál es la forma de esta unidad territorial. Es un cantón, como les digo, de la provincia de Manabí, de la región costa del país de Ecuador. Luego de esto, como la cobertura de suelo yo la tengo a nivel nacional, yo voy a cortar la cobertura de cada una en el año, como del año 2016 y el 2018, solamente en esta unidad territorial. Para ello, yo lo que voy a hacer es utilizar el método STIntersection, cortando en este caso la cobertura de suelo primera,
con la geometría de mi dataset Flavio, es decir, con esta geometría que yo tengo aquí. Entonces aquí lo que ya he logrado es cortar la geometría y en este caso vamos a presentarla en un plot. Vamos a decir que quiero ver la cobertura del año 2016. En este caso yo sé que uno de los atributos es cobertura 1. Entonces aquí podemos ver que hemos cortado a la unidad de análisis que nosotros queríamos la cobertura del año 2016 y 2018 de suelo. Lo siguiente es que vamos a poner un código para tener, digamos, un mejor orden aquí. Un código a cada cobertura, debido a que este archivo vectorial, este shape, no vino con esos códigos. Entonces, para ello, voy a generar los códigos en la cobertura del año 2016. Voy a leer aquí cuáles son mis códigos. En este caso son 7 códigos los que tengo aquí. Y me dice que esto de aquí lo puedo llevar a una lista. Una lista. Voy a crear un atributo que se llama código en la cobertura del 2016. Voy a crear una lista que se llama cover con todas las coberturas que yo tengo en este data. Y voy a poner un número para cada cobertura. Y estos códigos son los que yo voy a pasar a cada dataset. Haría lo mismo para en siguiente cobertura, que es la del 2018. Voy a leer cuáles son las coberturas que yo tengo que están en un orden distinto. Entonces todo esto es como un poco para ordenar la data. Asimismo voy a hacer un atributo en la cobertura 2018 de código. Voy a hacer otra lista, porque esta lista es un poco distinta en cuanto a orden. Voy a ponerle los códigos, en este caso una secuencia de números. Y lo siguiente va a ser ponerle los códigos al dataset de cada cobertura. Con este código que tengo aquí, en el cual yo al dataset de cobertura del 2016, el primero, le voy a agregar en la columna que se llama code, le voy a agregar los datos de cobertura code. Entonces lo que me va a hacer es entrelazar los datos de cobertura y de código. Y en el siguiente, en el dataset segundo, que es el 2018, yo voy a poner los códigos de mi segunda lista en base al orden que yo tengo. Entonces, al hacer esto, vamos a obtener dentro de cada dataset. Entonces, yo tengo aquí CS1 y vemos que tenemos el código en un atributo, y este nos va a permitir eh, mejorar el análisis en nuestro flujo de trabajo. Lo siguiente que vamos a hacer es rasterizar nuestros archivos vectoriales. Para ello, yo voy a usar el método strasterize, que lo que me hace es convertirme en un archivo vectorial, en este caso las coberturas que ya he sacado, en un archivo raster. Mediante el método strasterize, solamente lo que hago es llamar al dataset, a la data espacial, que en este caso es CS1E, en el cual yo quiero traer el atributo del código, porque ese es el que me va a permitir hacer el análisis. Y con este argumento de x igual 30, yo le estoy diciendo que las unidades de píxeles, o en este caso la resolución del píxel, va a ser de 30 por 30. Porque así en el archivo vectorial, que también ha sido producto de un raster, la resolución también era de 30 por 30, en este caso metros. Entonces voy a hacer el rasterize, o a convertir en raster a cada uno de estos vectores. Y una vez que yo ya tengo esto de aquí, voy a presentar una de estas coberturas. Vamos a presentar la segunda cobertura del año 2018. Vamos a hacer un plot. Entonces vemos que tenemos aquí ya la cobertura
en este caso con los 7 códigos. El siguiente paso, lo que vamos a hacer es la reclasificación en base a estos códigos. Es decir, por ejemplo, en la cobertura número 1, que fue la del 2016, yo quiero tomar o ponerle, en este caso, solamente a lo que es bosque nativo, en este caso, a lo que es bosque nativo, es decir, el número 4, y a lo que es plantación forestal número 6, quiero ponerle un número que me identifique que es, en este caso, el bosque que yo quiero analizar. Para ello voy a hacer lo siguiente. Aquí tengo una reclasificación. ¿Qué es lo que hace? Voy a hacer en una variable que se va a llamar cobertura analizada, raster, o cobertura de antes. Es un código que, digamos, cada uno puede poner, en este caso sea R. Voy a guardar la cobertura, la primera, la cobertura de antes, y lo guardo en un dataset que se llama CAR. Luego, a esta cobertura CAR le voy a colocar un número, un código, a cada dato que yo tengo de los códigos anteriores. En este caso, para la cobertura número 1, yo solo quiero obtener el bosque nativo y la plantación forestal. Es decir, al número 4 y al número 6 colocarle número 1 y a lo demás le voy a colocar número 0. Entonces, para ello, con el dataset que tengo aquí, voy a decir que todo lo que sea cobertura con un código menor o igual a 3, me lo ponga de 0. Luego, que la cobertura que sea igual a 4 sea 1. Luego, que la cobertura mayor a 4 sea 0. Y luego voy a reescribir a la cobertura que sea igual a 6, que me la ponga en 1. Esto lo que está diciendo es que todo lo que sea bosque, como bosque o plantación forestal, esté en número 1. Y luego, cuando yo ya tengo el resultado, voy a hacer una presentación, un plot, para ver qué es lo que yo he obtenido. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos la cobertura del año 2016, la primera, la cobertura, todo lo que sea el tema de bosque nativo, con nuestras dos coberturas, tanto lo que es bosque nativo y lo que es plantación forestal. Vamos a hacer el mismo paso con lo que es la cobertura del año 2018. Entonces, aquí lo que voy a hacer es el mismo paso, es una variable distinta en la que voy a correr los mismos códigos. Lo que es el análisis raster, en este caso es una álgebra de raster, en el cual solamente vamos a hacer la diferencia entre la cobertura del año 2018 con relación a la del 2016. Para ello, yo lo que voy a hacer es, con mi dataset anterior, voy a hacer una resta del dataset, digamos, posterior. Es decir, la cobertura del año 2016 menos la cobertura del año 2018. Esto me va a hacer una diferencia en la cual me va a permitir obtener cuáles han sido los cambios. Entonces aquí vimos ya el resultado de lo que fue esa operación. En este caso es una operación matemática en donde restamos en donde había bosque nativo anteriormente y ya en el 2018 ya no hay. Los resultados que sean cero obviamente me van a decir que en este caso no hubo ningún cambio. Pero si yo anteriormente tenía, en este caso, el número 1 con bosque nativo y al siguiente año yo ya no tengo nada, es decir, tengo 0, me va a dar 1. En este caso, ahí hay un cambio que significa que pudo haber algún tema de deforestación. Si lo quisiéramos entender de una manera un poco más gráfica, si nosotros tomáramos solamente una parte de todo el raster del 2018 y una parte del 2016 y 18, y luego nosotros hacemos, en este caso, el mismo análisis, vamos a presentar lo que sucede en el año 2016. Esta es solo una parte del raster. Nosotros tenemos que todo lo que es 1 es bosque y lo que es 0, obviamente no hay cobertura de bosque. Luego, en el 2018, yo aquí tengo ciertas partes que yo ya no tengo 1.
En este caso, si yo hago la resta del anterior dataset con este, me va a identificar que las áreas que quedan con uno todavía son áreas que hubo un cambio. Entonces son áreas donde pudo haber habido el tema de la deforestación. Ahora, incluso por el mismo tema matemático, nosotros podríamos determinar que las áreas que tienen -1 quizás sean áreas en las cuales ahora hay bosque nativo y anteriormente no había. Quiere decir que quizás esa sea un área de deforestación, es decir, que ha habido plantaciones nuevas. Por ello, yo en este método de for, cuando grabé esta variable, yo lo que hice fue quitarle el -1 para dejar solamente lo que es el tema de deforestación. Pero en este caso, si yo quisiera saber también el tema de forestación, o sea, donde ha habido plantaciones nuevas, podría incluso dejar aquí eh, los valores menores a 1 y dejar el dataset original, que simplemente es la resta entre la cobertura anterior con la siguiente. Y para ello lo que voy a hacer es aquí ponerle un color más que va a ser en este caso el dark green, que me va a representar el color verde, las áreas que han habido plantaciones nuevas, y lo que es el rojo, las áreas donde, digamos, ha habido el tema o interpretamos que ha habido alguna actividad de deforestación. Aquí vemos el resultado. En este caso, las áreas que tienen el valor 1 están en rojo porque podemos interpretar que quizás sean temas de deforestación, y las áreas que tienen -1, que lo hemos pintado con un verde, sean áreas que en este caso puedan ser plantaciones nuevas, y en este caso obviamente estamos añadiendo cobertura de bosque. Vamos a seguir, en este caso vamos a regresar al tema de archivo vectorial, el cual nos va a permitir en este caso hacer una cuantificación en cuanto a unidades de superficie, de quizás cuánto sea el área de deforestación en esta unidad que estamos analizando. Para ello, para convertir a vector, voy a usar el método que se llama STASSF, el que me va a permitir convertir el dataset de for, que en este caso es el raster, en un objeto espacial SF en vector. Para ello lo convierto, y una vez que lo convierta voy a seleccionar solamente el área que es el código 1, que es el área de deforestación. Hacer el cálculo del área haciendo un método que se llama stArea. Este es otro método de la librería SF, en el que yo voy a calcular el área del vector que se llama deforestación. En este caso, como la unidad está en metros, me va a dar en metros cuadrados. Yo voy a decir que, en este caso, si yo hago stArea, me va a hacer un cálculo de todos los polígonos, el área de cada uno de estos polígonos. Entonces yo lo que quiero es hacer una sola área de todo. Para ello uso el método sum, que me va a dar una suma de todas esas áreas, y luego a esta área que está en metros cuadrados yo la voy a convertir en kilómetros cuadrados. Entonces, al correr este código, yo voy a obtener aquí la cantidad de 65.48. Es decir, que yo tengo presumiblemente un área deforestada de 65.48 kilómetros cuadrados en esta unidad de análisis.